Muy buenas noches, iglesia. Qué gusto poder compartir la palabra juntos en esta noche. Como recordarás, seguimos guardando cada una de las recomendaciones sanitarias, así que te pedimos que también lo hagas tú aquí dentro del auditorio. En casa, a todos los que están mirando la transmisión, gracias a Dios por sus vidas, por estos medios y por el equipo de multimedia que puede hacer que esto suceda. Y antes de comenzar la enseñanza de esta noche, quiero leerte Lucas 13. Lucas 13 en el versículo 6 dice la escritura, Jesús enseñando en una parábola. Dice: entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no, córtela. Gracias a Dios por su palabra. Y reflexionaba esto mientras cantábamos hace un momento en la alabanza. Jesús viene. Ora conmigo, vamos a hacer esta oración y adentrémonos a la escritura. Señor, gracias por tu palabra, que siempre es luz en un lugar oscuro. Hoy sabemos que podemos acercarnos confiadamente a ti y tú estás con nosotros, tú diriges nuestras vidas, así que te pedimos que en este miércoles, en esta reunión, tú dirijas la palabra que se imparte, Señor, que es inspirada por tu Santo Espíritu y que vaya a lo profundo de nuestros corazones y precisamente haga esto, que dé fruto, Señor, fruto en abundancia. Te damos gracias, te honramos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, como sabes, cada miércoles hemos estado llevando una serie de estudios denominada La maravillosa historia que cuenta la Biblia. Llevamos este plan de enseñanzas desde el año pasado y justo hemos terminado ya el Antiguo Testamento. Ahí tuvimos una reflexión sobre la importancia del Antiguo Testamento y estamos ahora por adentrarnos al Nuevo Testamento. En este punto o en esta noche quiero hacer una pausa y hacernos tú y yo una pregunta. ¿Para qué o de qué ha servido el conocer esto y muchas enseñanzas más? ¿Qué es lo que ha realizado o qué es lo que ha hecho en nuestras vidas el conocer más o cuando menos en un panorama general la maravillosa historia que cuenta la Biblia? ¿De qué nos ha servido? Es bueno hacer una pausa siempre que estudiamos, que salimos de un curso quizá, que incluso que hacemos un devocional, desde un devocional hasta quizá un curso o un seminario teológico, o todo lo que tenga que ver con nuestro Dios, desde un servicio en casa, que los hemos tenido suspendidos por la pandemia, pero desde eso hasta un domingo en particular y la enseñanza que se imparte. ¿Qué es lo que ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que ha traído a mi vida? Hacer un test prácticamente y reflexionar pues nuestra vida y nuestro propósito como creyentes, como cristianos, se rige por conocer a Dios y dar precisamente fruto. Esos frutos, dice Juan 15:1 en palabras de nuestro Señor Jesús: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. En este momento tenemos a Jesús hablando sobre una comisión, un encargo, y un encargo que es simple en el sentido en el que dice vayan y den fruto, y la característica de este fruto es un fruto que perdure.
Viene ahí el indicativo que así el Padre les dará todo lo que pidamos en su nombre. También en Romanos 7:4, en la carta escrita por Pablo a los romanos, dice así: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios. Dos grandes cuestionamientos que a veces nos hacemos: ¿qué sigue o qué más hacer? Llega un momento en la vida cristiana quizá que están pensando hacia dónde ir o qué hacer. ¿Por qué vienen estos cuestionamientos o por qué surgen estos cuestionamientos en nuestra vida? Porque olvidamos la comisión que nos fue dada. Esa comisión que nos fue dada sobre dar fruto debe estar presente en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. No solo es en una precisa, no solo es hablando de un sector en nuestras vidas, no solo se habla de lo familiar, no solo se habla de las finanzas, sino está hablando en que tu vida, que mi vida están dispuestas, rendidas a Dios con la única finalidad de dar fruto. Ahora, aquí por simple regla podríamos decir que entonces el no dar fruto o el no traer fruto o el no presentar fruto es algo que Dios se toma, no se toma a la ligera. Es algo que es importante, que resulta bastante importante. Ahora, Dios no tiene la intención que el hombre lleve la vida y solamente esta transcurra y los días transcurran y transcurran sin que nada ocurra. Dios, si te das cuenta, nos hace únicos, nos hace irrepetibles, nos hace con características inigualables, nos da dones, nos da talentos y nos comisiona para esa parte de dar o llevar fruto. Hay una intención en habernos realizado de esa forma, hay una intención en habernos escogido, como dice la Escritura, el habernos llamado, y es clara. O sea, tú no puedes llegar a Dios y decir, ¿qué tengo que hacer? O sea, es clara, dice, tienes que dar fruto. Ahora, el no darlo, entonces, no es algo opcional. No es algo que pudiéramos decir, bueno, es para los que saben más o es para aquellos que son más maduros, a los que entienden más acerca de esto. No, de inmediato habla de dar fruto. Fíjate, el fruto, dice Juan 15:8, Jesús dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. En muchas ocasiones la iglesia se ha olvidado de este principio. Decimos glorificar a Dios a través de nuestros cantos, a través de la forma en la que nos conducimos, las palabras que utilizamos, pero dice la Escritura que Dios es glorificado al encontrar fruto en nosotros. Y de esa forma aparte se muestra que somos discípulos de nuestro Dios. Hoy creemos quizá que ser discípulos de nuestro Dios es involucrarnos en una riña sobre creencias, insultarnos o despotricar en contra de quien tiene distintas opiniones sin presentar argumento, como lo dice la Escritura. Y precisamente algo que la pandemia ha dejado también en la iglesia es esta parte de escudriñar qué pasa con los frutos. Leímos por eso al inicio, cuando dice la Escritura, Jesús refiriéndose a esta parábola, llegó, vio ese viñedo y dijo, ya tiene mucho tiempo ahí, pero no ha dado fruto, ya córtalo, está ocupando espacio. O sea, ya hay un reclamo en ese sentido. ¿Y por qué podría decir que en este tiempo Dios está haciendo lo mismo en su iglesia? Porque en cada momento y en cada condición tú y yo deberíamos de estar llevando fruto. Ahora, ¿qué clase de fruto?
¿O a qué podríamos definir como fruto? También la Biblia es clara al hablarnos sobre ese fruto. Gálatas 5, del 22 al 25, nos habla de estos frutos. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Di conmigo amor, alegría. Repite conmigo alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ahora ya tenemos una definición clara de qué clase de fruto. ¿Y por qué te decía que la pandemia nos deja en esta encrucijada? Porque ha sido difícil, ha sido un tiempo difícil. En rumores de mortandad, en un clima político difícil, económicamente también complicado, en donde las relaciones familiares se vieron tocadas en muchas maneras, los matrimonios, la juventud, las escuelas, donde fue prácticamente rascada la tierra, removida la tierra duramente. Y dices, oye, te podrías en este momento colocar en una situación de test y decir, he dado fruto, he dado un gran fruto a través de esto. Para ponerlo sencillo, el fruto o el decir fruto es el resultado de vivir una vida renovada. Si nos adentramos a las Escrituras, leemos que nos da este factor que es el Espíritu Santo en la cuestión de los frutos. Dice que el fruto del Espíritu, así lo dice Gálatas. Y comencemos a hacer nuestro test entonces. Acerca del amor, ¿qué podríamos decir tú y yo acerca del amor? ¿Realmente estamos amando a nuestro prójimo? ¿Realmente en este tiempo tan difícil, ya vamos a más de un año de esta condición mundial, realmente hemos amado al prójimo o esto resaltó únicamente el profundo egoísmo en nosotros para solo ocuparnos por el que está prácticamente al lado nuestro? Dice que uno de los frutos es amor y que con ese fruto se trae gloria a Dios. ¿Hasta dónde está llegando tu amor como creyente, como cristiano? ¿Hasta dónde está llegando tu amor como persona? ¿Hasta dónde está siendo un amor sacrificial para ver por otros? ¿Hasta dónde estás llevando al lado tus deseos para poner por encima los deseos de Dios, al cual le decimos cuando le alabamos, te amamos, Dios? Después nos dice paz. Otro de los frutos es la paz. Ahora, de inmediato, si te das cuenta, uno dice, sí me siento en paz. Pero ¿por qué solo pensamos en nosotros mismos cuando hablamos de paz? ¿Hay paz contigo y con tus enemigos? ¿Hay paz entre tú y entre el que te hizo daño? ¿Se ha dado o se ha llevado a cabo ese fruto para que puedas decir estoy realmente en paz? No en paz a la ligera, que van a decir, ay, hola, ¿cómo estás? Y por acá sentir el dolor en el corazón porque todavía pesa lo que ha sucedido. Estamos hablando de paz también al pensar en nosotros mismos, una paz que no nos provea una falsa tranquilidad, sino al contrario, estar con una conciencia libre y que no te persigue, que no te acorrala, que no estás pensando, híjole, me van a cachar en esto, o va a pasar tal cosa, o estoy a punto de. Dice la Escritura, otro fruto es paz. Y como te decía, la ausencia de fruto, cuando Jesús está diciendo, los he comisionado para que lleven fruto, la ausencia de fruto debiera preocuparnos a ti y a mí, como en esta parábola que Jesús está diciéndole a los hombres y que se está diciendo, no daba fruto, y entonces llegó el dueño y dijo, ya córtala. O alguien que intercedió y dijo, no, dale chance, déjame remover la tierra, déjame abonarla y esperemos a que dé fruto, si no ya la cortas.
Otro de los frutos del Espíritu nos habla de paciencia. Y ahí tenemos las múltiples quejas. Ya queremos salir, ya queremos hacer lo que nos venga en gana, lo que hacíamos antes. Entre nuestras pláticas ahora que ya pase todo esto, haremos y diremos y tomaremos tales o cuales caminos. Paciencia, hemos ejercitado la paciencia en todas las áreas. Los jóvenes por ahí, ya me quiero titular, ya quiero estudiar otra cosa y así no se puede. Hay queja. Pensemos tú y yo en este test. ¿De verdad este tiempo nos ha hecho pacientes o se ha culminado en la impaciencia para todo? Hay gente que se ha contagiado, que le ha pasado mal, que ha vivido las consecuencias de la impaciencia. Somos pacientes también cuando esperamos en una promesa para con Dios, o le decimos: Dios, no tengo para pagar la renta hoy y espero que me la hagas llegar hoy. O somos pacientes, o esperamos realmente en Dios. ¿Cómo es nuestra oración? Nuestra oración es paciente. La forma en la que nos expresamos denota paciencia. Otro de los frutos, amabilidad. ¿Qué tan amable te has hecho, hermano o hermana? ¿Cuánta amabilidad, cuánto fruto? Pudieras decir: al día de hoy veo mayor fruto, soy más amable de lo que era. ¿Puedo tratar a los demás como me gustaría ser tratado? O ahora con los accesos más difíciles a los centros comerciales, a las compras de víveres, podemos portarnos igual de impacientes que muchas personas, ¿no? Han sido hasta grabados ahí haciendo escándalos y demás a causa de la impaciencia y de la no amabilidad. Entonces, analicemos esta parte, porque estos frutos son importantes y muchas veces nos escudamos bajo el argumento de: es que yo así soy. Y es ahí donde podríamos decir: pero ya me aventé todos los miércoles la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Pero ¿sabes qué? Si la maravillosa historia que cuenta la Biblia no impacta tu corazón y no comienzan a darse frutos, entonces hay que considerar si de verdad estamos escuchando o no esa maravillosa e increíble historia. Y por eso es el tema del día de hoy, por eso adentrarnos en ello, porque vamos a pasar ahora al Nuevo Testamento. Más el próximo miércoles nuestro pastor nos hará ahí un preámbulo sobre lo que sucedió entre Antiguo y Nuevo Testamento, estos 400 años que pasan ahí en aparente silencio, y generalidades sobre el Nuevo Testamento. Pero si tú y yo no nos autoexaminamos sobre qué es lo que ha ocurrido en nuestro corazón, entonces de nada valdrán tan edificantes estudios y tan edificante historia. Continuamos con los frutos. Bondad. ¿Se ha movido tu corazón a bondad en este tiempo o se ha endurecido más? ¿Has sido bondadoso? ¿Has dicho necesito empezar a ver a quién ayudar, a quién dar? Quiero que mi corazón se mueva a bondad para despojarme de esto por otro. ¿O solamente fue un momento de la situación está difícil, tengo que acaparar para mí, no puedo ser bondadoso? ¿No? Alguien que quizá pide tu ayuda, ¿de qué forma reaccionas? ¿Te mueve realmente la condición de los demás? ¿O solo es algo que viste ahí en las redes y que todo el mundo está comentando? ¿Cómo está esa área en tu vida? La bondad, ¿te has movido a bondad? Fidelidad. Fidelidad, ¿cuánto ha sido probada la fidelidad en este tiempo de pandemia? Nadie te ve, se anuncia, hay servicio a tal hora, conéctense. ¿Has sido fiel cuando menos en ello? Fieles en diezmos, ofrendas, como pues no vengo, pues no, ahí ya cuando vuelva a ir. Y pues ya lo que pasó, pues ni modo, ¿no? ¿De qué forma llevas a cabo la fidelidad? ¿Eres fiel a las convicciones que hiciste en los retos de leer la Escritura, en los propósitos, en la forma en la que le dijiste a Dios sobre todo lo que harías, en ese momento en el que orabas? A lo mejor estabas orando por salud
Y dijiste, Señor, cuando me dé salud, cuando me reponga de esto, entonces yo iré y estaré y buscaré servir, y ya se te olvidó. La fidelidad ha sido muy probada y lo sigue siendo. Ya estamos teniendo servicios presenciales. Comienza también a seguir estas medidas de cuidado y reitera tu fidelidad a Dios. Ser fiel es algo importante. Fidelidad, puedes comenzar los proyectos que dijiste que terminarías, por ejemplo, eso es fidelidad también. En un sentido más preciso, eres fiel a tus convicciones, o simplemente porque quizá estás herido, estás lastimado, es un buen argumento para decir, renuncio a esto. Humildad. Otro de los frutos que nos señala la Escritura es la humildad. Soy humilde. Hagámonos esa pregunta. ¿Las enseñanzas nos han hecho más humildes o quizá nos han hecho más soberbios, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos ir por ahí diciendo, yo lo sé todo, tú estás equivocado, tú también lo estás. La humildad que tienes en tu corazón te ha hecho capaz de reconocer tus errores, o sigues dando argumento sobre argumento cuando te dice alguien estás equivocado. Al contrario, la humildad debe formar parte de nuestra vida constantemente. La humildad, una característica de nuestro Señor Jesucristo tan plena, tan asombrosa. Esa humildad de la cual deberíamos estar cubiertos en todo tiempo. Incluso la humildad se ve en nuestras vidas cuando somos capaces de dejarnos enseñar. Cuando alguien se acerca a ti y quiere enseñarte algo, ¿de qué forma reaccionas? Con un, eso ya lo sé, interrumpiendo. La humildad debiera ser una característica de nosotros hoy en día, que las personas a nuestro entorno vieran y dijeran, yo quiero estar ahí. La humildad que tienes hace que los demás quieran rodearte, o al contrario, se están queriendo ir de ti. Finalmente dice dominio propio. Dice la Escritura, dominio propio. Vivo constantemente sometiendo mi carácter a Cristo y a su voluntad. Hazte esa pregunta. Dominio propio. O le doy rienda suelta a todo lo que pienso y hago y lo dejo y digo, ya será, no pasa nada. Hay dominio propio. Hay dominio propio cuando hay una discusión en el matrimonio, en la casa, con los hijos. Hay dominio propio cuando estoy en la congregación. Hay dominio propio hasta cuando estoy manejando las redes sociales. Hay dominio propio para cuando estoy mirando algo. Hay dominio propio cuando estoy hablando o tengo que ir por todas partes pidiendo disculpas perdón por lo que dije ayer, no era en serio. Perdón por tal cosa, porque ya me conoces, así soy. Hay dominio propio. Nuestra vida debe de estar produciendo fruto. No existe el año sabático. No existe pues me voy a dar chance un tiempo. No, nuestra vida debe de estar produciendo fruto, y es ahora el tiempo en el cual tú y yo debiéramos de estar comprometidos bajo este precepto de dar fruto. La naturaleza que vive en nosotros es la de Cristo, y esta naturaleza va a dar fruto a fuerza. Si la naturaleza de Cristo está en ti, va a dar fruto forzosamente. No puedes quedarte ahí y decir, pues sí conozco a Cristo, sí fui a la iglesia desde chiquito, sí, pues ya me lo sé, ya he ido a varias iglesias. Yo de cristiano tengo como 20 años. No, es dónde están tus frutos. No vendrá nuestro Dios buscando de su iglesia. Allí, ¿cuántos años llevas? Mira, sí. Y ya te sabes la canción de, y si aplaudo. No, buscará frutos. ¿Y qué pasa entonces si no estoy dando frutos? Y esto es algo firme, esto es algo que quisiera que tú y yo lo tomáramos con la debida honra y con el debido respeto. Dice el libro de Judas, en el versículo 11, dice, ay de los que siguieron el camino de Caín, por ganar dinero se entregaron al error de Balaam,
y perecieron en la rebelión de Coré. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas del amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas de mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes está reservada eternamente la más densa obscuridad. Y esto es parte de lo que la maravillosa historia que cuenta la Biblia nos trae a ti y a mí, una esperanza renovadora, pero también hay un apercibimiento, una esperanza renovadora para aquel que se arrepiente, para aquel que se esfuerza, para aquel que se guarda, pero también un apercibimiento para aquel que no lo hace. Para aquel que lo toma a la ligera, para aquel que está diciendo, será en otro tiempo, ahora el año que viene, ahora que tenga más fuerza, ahora que tenga coche, ahora que tenga esto, por miles de pretextos. La realidad es que si tú haces este test y dices, híjole, me faltan frutos, o hay algo ahí que debo de seguir trabajando como todos lo debemos hacer, seguramente hay un factor que está faltando un poco en nosotros, en la iglesia, y me refiero a la iglesia en general. Dice Juan 15, del 1 al 7, en palabras de nuestro Señor Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¡Wow! El factor Jesús. Ese es el factor que falta en nuestras vidas. Si tú te das cuenta que en algún momento están faltando estas condiciones, estos frutos del Espíritu, entonces desafortunadamente estás casi a nada de caer seco. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en Cristo, entonces no veremos esos frutos, no se recogerán esos frutos y por tanto no estaremos cumpliendo nuestra comisión. Así que si tú y yo estamos faltando en un amor sacrificial, o no hay paz ni en nosotros mismos ni con nuestros enemigos, ahora ya somos impacientes, hemos dejado de ser amables, la bondad se terminó en nuestras vidas, dejamos de ser fieles, no somos humildes y por supuesto carecemos de dominio propio, lo único que tenemos que hacer es ir corriendo delante de Cristo, humillarnos y decir perdón y otra vez. Tú eres la vid, yo soy el pámpano. Me separé, me caí, no sé. Pero lo ideal es que en todos los días no esperes a que todo esto vaya yéndose de tu vida, sino al contrario, todos los días ir corriendo y decir, Jesús, no puedo hacer nada separado de ti. La iglesia, a pesar de que regresemos, a pesar de que tengamos nuevamente servicios, a pesar de que otra vez tengamos jóvenes, tengamos niños, tengamos todo, si no otra vez estamos conectados con Cristo, entonces ninguno de estos frutos se dará y por tanto no estaremos cumpliendo nuestro propósito. Así que vendrán nuevas enseñanzas, profundizar en las Escrituras, vendrán nuevos cursos, nuevos retos, pero tú y yo debemos hacer ese test
tomando cada uno de esos, ¿qué tanto se está transformando mi vida? No lo pases por alto. Si no está transformando tu vida, es momento de preguntarte, oye, ¿estoy dando fruto? O quizá ya estoy tan seco que no me he dado cuenta del peligro. Iglesias, esto es parte de lo que la maravillosa historia de la Biblia nos cuenta. Y esto es algo que veremos también a lo largo del Nuevo Testamento, ahora que nos adentremos en ello. Pero la realidad es que este año de la acción ya no hay excusas. Ya no podemos esgrimir ningún argumento. Es tiempo de que nuestros frutos empiecen a ser notados. Recuerda la forma en la cual el Señor utiliza esta parábola ilustrando el reino de los cielos y dice, viene y ya revisa dónde están esos frutos. Nuestra tierra fue removida, ha sido rascado alrededor. ¿Qué pasa cuando abonan una planta? No sé si han estado familiarizados con ese aspecto, pero tienes que remover la tierra, tienes que poner sustancias. La tierra no se ve bonita como cuando la tienes lisita y con las piedritas y los adornos de esa planta o de ese árbol frutal, sino incluso hasta huele mal. Un proceso de abonar, de rascar, de esculpir alrededor, siempre va a dejar un aspecto pues no muy grato, pero tiene un propósito. La iglesia ha sido de esa misma forma, nuestra tierra ha sido removida, ya nos han dado ahí una podada, ya han pasado diversas situaciones y es momento de ver los frutos. ¿Qué frutos hay? Los empezaremos a ver. ¿Y qué frutos entonces podremos decir los unos y los otros? Encontraremos cuando nos veamos cara a cara, encontraremos amor, encontraremos paz, encontraremos paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Se podrá decir esto de nosotros? Es tiempo de que tú y yo estemos conectados a nuestro Señor Jesús y que tomemos esta maravillosa historia como esa palabra de vida, ese evangelio, esa maravilla de regalo de la esperanza, pero también con el debido cuidado bajo el apercibimiento para aquel que se rehúsa a este regalo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y con solo acercarnos a Él, verás que frutos irán surgiendo. Y que permanecer en Él hará que esos frutos sean mayores y sean uno tras otro. Y que cada área de tu vida, que cada momento que enfrentes, veas fluyendo un fruto. Yo solo quiero recomendarte en experiencia propia, cada circunstancia difícil, pregúntate antes que otra cosa es, ¿qué clase de fruto puedo presentar a Dios en este momento, bajo esta complicación? El que sea, aún si estás más enojado, lo más enojado, detente un minuto y di, ¿qué clase de fruto puedo sacar de esto? Quizá puedo sacar, ejercitar bajo el mover del Espíritu Santo, la paciencia, por ejemplo, o la amabilidad, o el dominio propio. En cada circunstancia, aún si has tenido pérdidas de seres queridos en tu casa, ¿qué clase de fruto puedo obtener de esto? ¿Puedo confiar? ¿Puedo seguir siendo fiel? ¿Puedo amar? ¿Puedo seguir siendo amable? ¿Puedo experimentar paz? La situación que estés viviendo, desde hoy comienza a pensar qué clase de fruto puedo mostrarle a Dios a través de lo que estoy pasando. Si estás de acuerdo, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche. Gracias por tu palabra. Como lo dijimos al inicio, nos da seguridad, nos da claridad en un lugar oscuro. Tú prometiste estar con nosotros hoy hasta el fin del mundo. Y sabemos que es una realidad, pues tus palabras nos acompañan día con día. Así que aquí está tu iglesia. Hemos llevado a cabo todos estos estudios de la maravillosa historia que cuenta la Biblia y quizá no nos detuvimos a considerar qué clase de cambios han surgido en nosotros
al enterarnos de ver el cumplimiento de tu promesa a través del tiempo, a través de generaciones. Al ver tu fidelidad ahí en el Antiguo Testamento y aún la que veremos en el Nuevo, el cumplimiento de tu pacto. Señor, perdónanos si no ha hecho mella en nuestro corazón las enseñanzas que han sido impartidas en el púlpito, las que hemos recibido en nuestro lugar secreto. Perdónanos, como tú lo dijiste, estábamos a punto de caer, quizá nos estábamos secando, pero tú dijiste que todo aquel que bebiere de ti no tendría nunca más sed. Así que aquí estamos, sedientos de ti, anhelando tu presencia, orando, Señor, con un clamor desde nuestro corazón, diciendo que el fuego de tu Espíritu nuevamente arda en nuestro corazón, y que arda a tal grado que lleve grandes frutos delante de ti, que haya amor, que haya paz, que haya benignidad, que haya humildad, Señor, que fluya el dominio propio con nosotros, y que así traigamos gloria a tu nombre, y que el mundo conozca que somos tus discípulos. Aquí está tu iglesia, Señor, sin emitir ni una clase de juicio sobre el otro o sobre nosotros mismos. Te decimos que se haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas, y que estos frutos se recojan en abundancia en este año de la acción. Así lo oramos delante de ti, así lo rogamos. Tú eres nuestro Padre, no estás lejano a ninguna de nuestras necesidades, al contrario, estás ocupado en nosotros, y tu palabra llega a tiempo, oh Dios, así que te honramos, te alabamos, y a ti sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia, que Dios te bendiga, y vamos a continuar dando fruto, y fruto en abundancia.